Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación respecto de la cual vamos a intentar explicar todas las acciones que debe realizar un emprendedor para hacer inicio de actividades. Existen dos dimensiones sobre cómo abordar esta materia. Primero, si es que uno lo hace como persona natural, es decir, bajo su propio nombre, con su propio root, o si crea una empresa que es otra persona jurídica bajo la cual va a operar sus negocios o su emprendimiento. Esto tiene consecuencias, porque si se hace a nombre personal, bajo su propio root, lo que va a ocurrir es que las facturas y todos los documentos que se emitan van a estar a su propio nombre. Y las deudas que se contraigan a propósito de la actividad de emprendimiento van a estar a título personal y por tanto van a impactar en el patrimonio personal del emprendedor. A diferencia de si se crea una persona jurídica, lo que se hace es compartimentar el riesgo y ubicar en esa nueva persona jurídica el riesgo asociado al emprendimiento. Es lo que se aconseja, de manera que el patrimonio personal no esté comprometido en el emprendimiento. Emprender es una actividad asociada a riesgo y el riesgo está asociado a la posibilidad de sufrir crisis de liquidez, lo que implicaría pasar por procesos de reorganización o por procesos concursales de los cuales hay que evitar que llegue el patrimonio personal. Entonces tenemos que la persona natural, cuando quiere crear su emprendimiento, llevarlo a convertir en inicio de actividades, lo que debe hacer es concurrir solamente con su RUT y activar ante el Servicio de Impuestos Internos su inicio de actividades. En cambio, si lo que se va a usar es una persona jurídica, debe primero crearse esa persona para luego poder iniciar las actividades. Esa persona, además, esa nueva persona que se va a dar vida, esa persona jurídica, requiere de definir algunas dimensiones, como un nombre, un patrimonio, un capital inicial con el que va a trabajar y quiénes van a ser sus socios y cómo se va a administrar. Ahora bien, la persona natural, entonces, su único requisito es tener su cédula de identidad vigente. En cambio, una empresa va a requerir constituirse legalmente. Pero la ley permite que las personas naturales puedan declarar que están actuando como microempresa familiar. Y para eso se requieren algunos requisitos. El primero de los cuales es que la actividad se ejerce en su casa habitación, que sea un legítimo ocupante de la vivienda, legítimo ocupante entendemos por quien es arrendatario o propietario, que no trabaje con más de 5 personas y que sus activos productivos no superen las 1000 UF, de los cuales obviamente se descuenta el valor de la vivienda. Entonces, si nosotros cumpliéramos con estas 4 características, podríamos declarar que nuestro emprendimiento es una microempresa familiar y se rige por un estatuto distinto que si fuera una persona natural. Entonces, tenemos que la persona natural solo requiere su RUT, la persona natural puede además declarar que es microempresa familiar o puede crear una empresa. Y para crear una empresa hay dos caminos. El camino tradicional, que es concurrir a la oficina de un abogado y solicitarle que haga un escrito de constitución, que ese escrito de constitución cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley, establezca los socios, cuáles van a ser los aportes de capital que cada uno va a tener, quién va a gestionar o quién va a representar a la empresa, qué facultades se le van a otorgar a ese representante, la vida que va a tener esa empresa, cuántos años de vida va a tener declarada en su escritura. Luego esa escritura debe publicarse en el diario oficial y se publica un extracto y ese extracto ha de inscribirse en el registro de comercio. Estos 3 caminos que requieren de un tiempo y requieren de contratar a un abogado es el camino tradicional. El gobierno ha creado una plataforma que se llama Tu Empresa en un Día, cuya dirección electrónica es la misma, tuempresaenundía.cl, donde uno puede, sin la necesidad de recurrir a un abogado, crear una empresa jurídica. Y está precargado las variables fundamentales con las cuales se define una empresa y el emprendedor lo que debe hacer es tomar decisiones dentro de las opciones que la plataforma le ofrece y como resultado de operar esa plataforma uno queda con los 3 trámites resueltos: la escritura, el extracto publicado y la inscripción al registro de comercio. Ahora bien, es importante tener presente que cuando uno inicia el procedimiento de crear una empresa y no lo concluye,
se denomina ese proceso fallido y quienes se asociaron van a ser considerados como una comunidad. Y la comunidad es una forma legal de entender a las personas asociadas donde no dividen, no separan su patrimonio personal del patrimonio de la sociedad en la que están trabajando. Entonces no es el más conveniente de los modelos. Por lo tanto, si uno va a tomar el camino de constituir legalmente una empresa y lo va a hacer a través de un abogado, ha de tener los resguardos de concluir ese proceso para que esa empresa finalmente surja a la vida. Ahora bien, ¿qué instituciones participan de este proceso? Van a participar el Servicio de Impuestos Internos, que es nuestro referente con respecto al cual nos vamos a entender sobre los tributos que vamos de pagar, la municipalidad, que es quien emite una patente, que nos autoriza para operar, el Servicio Nacional de Salud en aquellos casos en que nuestro emprendimiento, el motivo por el cual vamos a emprender, tenga relación con alimentos, con procesos productivos delicados o con manejo de químicos, en fin. Con el Servicio Nacional de Aduanas, si es que vamos a importar o vamos a traer productos del extranjero, y con la Tesorería General de la República, que es socio del Servicio de Impuestos Internos y es quien recauda en lo que el Servicio de Impuestos Internos le informa. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos es con quien nos entendemos para declarar los tributos, para tenerlos en regla, y la Tesorería es quien los cobra. El proceso o el trámite para crear un nuevo negocio lo podemos dividir en dos dimensiones. El primero dice relación con establecer la persona respecto de la cual se va a crear, que puede ser una persona natural, lo que nos alivia un camino largo, pero nos somete a un riesgo muy alto, o hacer el trámite de crear una persona jurídica. Ese trámite de la persona jurídica puede ser creado, como ya lo mencionamos, en la plataforma Tu Empresa en un Día, lo que resulta bastante rápido. Luego de aquello, lo que uno ha de hacer es inscribir en el Servicio de Impuestos Internos a la empresa y crear un RUT, si es que es empresa. Si es persona, al mismo RUT personal se asocia el inicio de actividades. Paralelamente, ha de solicitarse patente municipal. Todo emprendimiento debe cumplir con este doble trámite, concurrir al Servicio de Impuestos Internos y concurrir a la municipalidad respectiva. Uno, para estar en regla con los tributos y otro, estar en regla con los permisos de funcionamiento. Dependiendo del tipo de emprendimiento, si es un negocio donde se va a expender alcoholes, si es un negocio donde se va a ofrecer comida, si es un negocio donde se van a hacer actividades estéticas, donde se manejan químicos, todo eso va a requerir de ciertos permisos municipales, donde van a requerir seguramente la asesoría de profesionales, como un arquitecto u otros, que desarrolle una carpeta con la cual puedan demostrarle a la municipalidad que la actividad que ustedes van a realizar está libre de riesgo para la comunidad. Entonces va a ser más rápido obtener nuestro inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos que ante la propia municipalidad. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos nos permite facturar. Esa es la diferencia. Yo puedo facturar aun cuando no tenga la patente en mi dominio, esté tramitando la patente. Con el solo documento de inicio del trámite y ya teniendo mi factura, yo puedo empezar a vender. Lo que quizás no pueda hacer es abrir el local comercial mientras yo no tenga la patente comercial. Pero dependiendo del tipo de negocio, es que yo debo ir adecuando mi procedimiento. Por lo tanto, es muy importante identificar muy bien si el rubro en el que yo voy a trabajar requiere de permisos adicionales de la municipalidad antes de iniciar actividades, de manera de ir avanzando paralelamente en ambos sentidos. Antes se obtenían documentos en papel que se timbraban. Hoy día aquello ya está en retirada. Lo que se hace es utilizar la plataforma electrónica del Servicio de Impuestos Internos para emitir documentos electrónicos. Y la patente es un documento físico que entrega la municipalidad. Aún no hay documentos electrónicos sobre esa materia. Respecto de los trámites que hacer y los costos, obviamente el trámite, la forma tradicional tiene costos asociados que son mayores a la nueva forma de hacerlo en la plataforma electrónica. Los trámites que se hacen ante el Servicio de Impuestos Internos no tienen costo. ¿Qué tipo de empresa podemos crear en la plataforma Tu Empresa en un Día? Podemos crear una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones, sociedad colectiva comercial, en comandita simple, comandita por acciones, anónima cerrada y anónima de garantía recíproca. Ahora, esto que parece un trabalengua, en realidad son distintos tipos de empresas.
La que se recomienda para los emprendimientos, para el riesgo, que el legislador lo creó especialmente para capital de riesgo, son las sociedades por acciones. Así que les recomiendo observar esa figura jurídica porque es una que está ideada especialmente para que puedan incorporarse nuevos socios en el camino y puedan salir ciertos socios y aislar el riesgo a la persona jurídica creada. Entonces, el primer paso ante el Servicio de Impuestos Internos es iniciar aquello que se denomina aviso de inscripción en el RUT, que es una de las dimensiones que la plataforma ofrece, donde vamos a indicar que vamos a hacer inicio de actividades y tenemos que conocer dentro del código de actividades económicas que tiene el Servicio de Impuestos Internos cuál corresponde al emprendimiento que nosotros vamos a realizar. Entonces hay una diferencia, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre realizar este trámite para una persona o para una empresa? Es idéntico, la única diferencia es que las personas jurídicas además solicitan un RUT, la persona natural ya tiene su RUT, se asocia al propio RUT con que el registro civil nos ha identificado, el Servicio de Impuestos Internos nos va a identificar bajo el mismo número. Ahora, esto se puede hacer electrónicamente a través de la plataforma o se puede concurrir al servicio y hay que llenar un formulario que es el número 4415. ¿Qué plazos tiene este procedimiento? En general se demora, cuando el proceso es complejo y requiere de, por ejemplo, visita, 2 meses. Pero el servicio nos permite, por lo tanto, 2 meses desde que iniciamos la actividad a que declaremos el inicio de las actividades. La verificación de domicilios, la ley lo otorga, o el servicio se otorga, se ha autoimpuesto 10 días para poder cumplir el plazo de verificar que el domicilio que estamos declarando es efectivamente en el que vamos a iniciar nuestras actividades. ¿Dónde se hace este procedimiento? Lo recomendable es ingresar a la plataforma www.sii.cl, pinchar la opción inicio de actividades y desarrollar el trámite. La otra alternativa es concurrir al Servicio de Impuestos Internos y llevar todos los documentos, a menos que se haya creado la empresa bajo el sistema Tu Empresa en un Día, porque ese sistema permite que uno ingresando, cualquier persona ingresando a la plataforma y colocando el RUT de la empresa, va a obtener los documentos. ¿Cómo es la plataforma Tu Empresa en un Día? Aquí podemos verla, ahí está indicada la dirección electrónica, está también una imagen de la pantalla que nos ofrece cuando ingresamos. Nos dice si queremos constituir una empresa, si la queremos modificar, si la queremos disolver, si queremos hacer anotaciones o si queremos migrar. Modificar significa que queremos, por ejemplo, ingresar un socio o sacar un socio. Disolver significa que ya terminamos nuestro giro y vamos a iniciar otro quizás y vamos a cerrar esa empresa. Migrar significa que la empresa que convertimos quizás nos quedó chica y vamos a buscar una forma jurídica mayor donde nos permita tener nuevos accionistas, como por ejemplo una sociedad anónima. Imaginemos que tuvimos un emprendimiento exitoso y que muchas personas están interesadas en invertir en nuestra empresa. La sociedad por acciones será un traje que no nos quedará a la medida y requeriremos, por tanto, migrar. Y anotar es realizar observaciones dentro de la escritura de la sociedad. Luego nos ofrece las distintas posibilidades de empresas que se puede crear. La empresa individual de responsabilidad limitada, que es una empresa de un solo socio. El problema que ha tenido la conformación de las empresas con un solo socio es que las instituciones de financiamiento entienden de que no se logra separar el patrimonio personal del patrimonio de la persona, de la empresa, por lo tanto han tomado ciertos resguardos para facilitarles crédito. En cambio, en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada, aquello no ocurre. La diferencia entre estas últimas, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad por acciones, es que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas. Es algo así como un matrimonio. Juan se casa con María. Y ellos dos individuos conforman una nueva pareja y en este caso si Juan y María forman una sociedad, serán ellos dos los únicos socios y lo que a mí ocurra, lo que a Juan ocurra le afectará a María y lo que a María ocurra le afectará a Juan. En cambio, en las sociedades por acciones, no es Juan y María quienes se asocian, sino que es el capital de Juan con el capital de María. Entonces, son sociedades por acciones y son los capitales los que se reúnen y aquellos pueden estar afectados, pero no llegan a la persona del socio. Los riesgos no se conectan con la persona del socio.
También podemos crear sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas de garantía recíproca, que van a ser entidades que vamos a conocer en el futuro a propósito que requiramos de cierto aporte o de financiamiento. Nos identificamos con la clave única. Es indispensable para un emprendedor hoy día contar con esta identificación que se obtiene a través de la página del registro civil. Podemos obtenerla hoy día en línea sin necesidad de ir al registro civil a través del enlace que allí se indica. Luego, para facturar, el servicio de impuestos internos, perdón, cuenta con una plataforma que es gratuita. Y desde ahí nosotros podemos emitir nuestros documentos electrónicos y ahí vamos a recibir documentos electrónicos. Esta es la presentación que nos va a entregar la página del Servicio de Impuestos Internos, y luego que habíamos entregado nuestros datos personales, y nos va a ofrecer las alternativas que allí se indican, como por ejemplo facturar, emitir factura electrónica y DTE. Cuando uno ingresa a esa opción, se despliega la posibilidad de crear distintos instrumentos: factura electrónica y factura no afecta. No es afecta la factura cuando no contempla agregación de valor. Tal como en las clases anteriores hablamos, el IVA afecta a la agregación de valor, y por tanto cuando hay actividades que no agregan valor, sino que son servicios por lo general, son facturas exentas. Desde aquí podemos generar nuestra factura. Cuando ingresamos, aquí tenemos un ejemplo, lo que nos hace, nos despliega un menú donde se cargan las variables relevantes que debe indicar el documento, los datos del emisor. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa, Ingenio Empresario, que crea una factura para un cliente. Tiene su logo, uno puede incluir su logo en la factura electrónica y da sus datos personales, y esto lo precarga el sistema. Luego nos pide los datos de a quién va dirigido. Debemos identificarlo con su root. Cargando el root, si está válidamente cargado, se despliegan los demás, el sistema carga las demás variables, y luego debemos indicar lo que nos interesa, que es qué producto vamos a vender, por qué valor, en qué forma, si a crédito, si al contado. Todo aquello está precargado en el sistema, tenemos que ir eligiendo, damos los números y el sistema va a ir completando. Luego optamos por la opción validar y visualizar, y vamos a obtener un documento que nos va a permitir verificar si es que lo que hicimos estaba bien. Verificamos que el root del cliente esté bien, que los números que estamos cobrando son los correctos, y si no, corregimos. O si no, si ya está todo bien, aceptamos. Y allí estaría emitido el documento electrónico. Entonces, ese documento electrónico se envía electrónicamente, o sea, no tendríamos que hacer nada adicional. Y la ley establece que pasado 8 días desde que yo he emitido el documento electrónico, esa factura se entiende perfeccionada, se entiende a firme, y es imposible que un cliente pueda desconocer el pago de esa factura porque se convierte en un título ejecutivo. Así que bueno, con esto hemos mirado muy rápidamente cómo iniciar actividades y hemos emitido nuestro primer documento electrónico.